Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este primer seminario internacional acerca de psicoterapias breves sistémicas de UFLO Universidad y el Centro de Psicoterapias Breves del Perú. Le voy a dar la bienvenida a nuestra decana de la Facultad UFLO Universidad, la licenciada Beatriz Labrit, quien va a hacer la apertura y la bienvenida. Buenas tardes, Bea. Buenas tardes, Bea también. Bueno, en nombre del Rectorado y de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales, es un gusto darles la bienvenida, agradeciendo vuestra presencia. Nuestro especial agradecimiento también a la especialista Julieta Marmo, a la doctora Analía Lozada, por haber propiciado el desarrollo de este seminario internacional, y a la magíster Beatriz Baroni, por hacer posible nuestra articulación e intercambio con el magíster Ricardo de la Cruz Gil, director académico del Centro de Psicoterapia Breve de Perú, y este seguramente será el comienzo de otras articulaciones que nos enriquecerán ambas instituciones. Gracias, magíster Ricardo. Todos conocemos el impacto que está produciendo la crisis sanitaria a nivel mundial, en los diferentes niveles. En cuanto a la salud mental, amerita dar lugar a un espacio o espacios de análisis, de reflexión, de intercambio, de discusión respecto a la psicoterapia, sus posibles intervenciones que puedan mitigar el impacto de esta crisis y brindar resultados en corto tiempo, pero también de manera eficaz. En este sentido, contaremos con prestigiosos profesionales y académicos que desde un modelo sistémico y cibernético brindarán su mirada de lo que es la psicoterapia, que es para nosotros un arte tan difícil como es la psicoterapia. Así que bueno, los invito a disfrutar de estos dos encuentros y les agradezco nuevamente a todos y todas su presencia. Gracias, Bea. Gracias, queridísima Bea. Bueno, esta tarde vamos a tener 3 expositores, van a hacer sus ponencias, a continuación van a tener un pequeño espacio para unas preguntas que podamos intercambiar. Así que voy a dar lugar a nuestro primer orador, el doctor Marcelo Rodríguez Severio, que va a presentar la ponencia Si quieres ver, aprende a actuar, prescripciones de conducta en terapia breve. El doctor Marcelo Rodríguez Severio es licenciado en Psicología por la Universidad Kennedy, doctor en Psicología por la Universidad de Barcelona, doctor en Psicología por la Universidad Kennedy, doctor de la Universidad de Buenos Aires en la área Psicología UBA, máster en Terapia Familiar en la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Psico-Inmuno-Neuroendocrinología de la Universidad Favaloro, postdoctorado en Metodología de Revisión e Investigación por la Universidad de Flores, licenciado en Educación por la Universidad de Flores, especialista en terapia sistémica breve en Palo Alto, investigador de categoría 1 y fue evaluador de proyectos en ciencias sociales de la SIC, director académico e investigación de la Escuela Sistémica Argentina, director del Laboratorio de Investigación en Neurociencias y Ciencias Sociales de la Escuela Sistémica Argentina UFLO, director del doctorado en Psicología de la Universidad de Flores, asociado y representante en Argentina del Mental Research Institute, Palo Alto, USA, miembro promotor fundador de Relates, que es la red española y latinoamericana de escuelas sistémicas. Por otro lado, autor de numerosos libros y artículos. Estimado Marcelo, la palabra es tuya. Qué terrible, ¿no? La verdad es que es terrible. Pasan los años y uno acumula formación. Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Gracias, Beatriz, por la presentación. Gracias, Beatriz Labrit, por la presentación, y agradezco la invitación de Ricardo de la Cruz y de Julieta Marmo a este encuentro.
Así que, bueno, espero que podamos disfrutarlo con todo. Yo, las exposiciones de los demás, y espero que puedan disfrutar con la mía. Voy a hablar sobre las prescripciones de comportamiento, que es una de las herramientas interesantes y creativas que trae el modelo sistémico. Para esto me voy a apoyar en un video, en un PowerPoint, para que únicamente no tenga que ver mi cara en la exposición. Entonces, si quiere ver, aprende a actuar. Este es el título de uno de los libros, del tercer libro que escribimos con Paul Václavic, sobre prescripciones de comportamiento. Justamente el título no es original, sino es una frase que dice Hen von Foster, justamente para entender que el cambio humano no solamente se tiene que dar a través de la reflexión o el insight, sino también con acciones propiamente dichas, como para poder llevar a un cambio ingresando por acciones y no por la reflexión o por lo emocional propiamente dicho. Por supuesto que como vivimos en sistemas, siempre los problemas humanos nacen en sistemas, pero también los problemas humanos crean sistemas, es decir, confeccionan sistemas dentro de un sistema, porque la aparición de un síntoma, digamos que reestructura, si se quiere, disfuncionalmente, el sistema original, el sistema que lo vio nacer, pero a la vez crea un nuevo sistema. Siempre entonces el problema genera un nuevo sistema. Esto tampoco lo digo yo, lo dice John Wickland cuando nos hacía las supervisiones de Palo Alto, en los tiempos que yo viví en aquel lugar. Entonces siempre decía que un problema genera un nuevo sistema. Es decir, un sistema nace, un problema nace en un sistema, pero a la vez cambia las reglas, las funciones y, digamos, la estructura orgánica de funcionamiento del sistema. Es decir, que se crean reglas, pautas, funciones en torno a una especie de gran general autoritario que dirige los movimientos y la dinámica del sistema original. Entonces, el síntoma como variable, reitero, cualitativa, como una aparición de una conducta diferente, es un comportamiento bizarro que salen de los comportamientos naturales que tenía ese sistema. El síntoma en ese sentido para los sistémicos y para los especialistas en el estrés se interpretan como una denuncia, como una explicitación, una señal de alarma que algún tramo en el circuito no funciona y que es necesario hacer una modificación. Por supuesto que la complejidad del síntoma, lo único que podemos hacer es dar una hipótesis determinada, porque es tal la polivariabilidad de factores que en un conjunto sintomático podríamos decir que son factores causales, que es muy difícil tener una mente tan privilegiada que pueda abarcar todos estos factores que funcionan en sinergia. Inconscientes, comunicacionales, interaccionales, experienciales, históricos, bioquímicos, orgánicos, endocrinos, neurofisiológicos, cognitivos y emocionales que convergen en un determinado momento para constituir cualquier tipo de fenómeno, de cualquier tipo de trastorno, un trastorno de alimentación, un trastorno de pánico, un trastorno psicótico, obsesivo compulsivo, familiar, de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que esa sinergia de esa polivariabilidad de factores que ocurren para el funcionamiento del síntoma, solamente los profesionales, solamente los terapeutas pueden armar una versión determinada que puede calzar o no puede calzar de acuerdo a cómo se instrumente una determinada intervención. Pero por supuesto que los síntomas, en la medida de que pasa el tiempo, la persistencia genera resistencia. Quiere decir que lo que fue una piedra en el zapato en un determinado momento, como una metáfora de un conflicto, de un problema, a lo largo de los años se transforma, o de los meses, se puede transformar en el sexto dedo del pie. Con lo cual, sacar esa piedra se transforma en una cirugía mayor para el paciente. Por eso se generan resistencias y por eso se hace muy necesario realmente trabajar con el paciente tomando con la suficiente responsabilidad del problema y además entendiendo
cuáles son los tiempos en que el problema perduró en el sistema. La frecuencia y la intensidad del problema son variables muy importantes que generan esa persistencia. Intensidad, tiempo y básicamente la frecuencia. No es lo mismo un problema que se da una vez al mes que una vez por día, con una intensidad 100 o con una intensidad leve de 20, o un problema que lleva 2 meses a un problema que lleva 10 años. En la medida que está esa perpetuación, más se acrecenta la dificultad como para la solución. Estos son los factores que recién les mencionaba: frecuencia, tiempo e intensidad. Y las prescripciones son una de las herramientas que podemos considerar operativas, creativas, originales dentro de las herramientas sistémicas. Operativas porque claramente se dirige al campo de acción, pauta una pragmática de comunicación determinada y evita transitar por racionalizaciones, elucubraciones, armazones románticos en respecto a la explicación del problema, como también es muy creativo porque hace falta diseñar apropiadamente para cada paciente esa prescripción, y claramente es un desafío para el terapeuta que manda una tarea determinada que quiebra con los intentos de solución fracasados, cuando esa tarea más aún resulta paradojal. Hago hincapié en los intentos de solución fracasados porque un terapeuta breve donde se focaliza fundamentalmente es la segunda porción de la entrevista, donde se pregunta qué se intentó para resolver el problema. ¿Por qué? Nosotros no sabemos qué vamos a hacer de nuevo, pero por lo menos sabemos lo que no debemos repetir. Porque posiblemente estos grandes problemas que tenemos los humanos en la resolución de problemas radica en aplicar más de lo mismo, obteniendo más del mismo resultado, y creyendo que aumentando la intensidad del más de lo mismo vamos a tener un resultado diferente. No cambiamos de fórmula. Estamos patrocinados por el hemisferio izquierdo, ¿no? Racional y lógico, y seguimos con ese pensamiento binario, con la creencia que hay una realidad externa a los ojos, con digamos, conceptos de verdad y estructuras lineales, con que se basa los intentos de solución fracasados. Entonces terminamos sucumbiendo a esto. Los brevistas analizan concienzudamente los intentos de solución fracasados, por eso son creativos y operativos. La operatividad y la creatividad radica en emplear una solución desde lo pragmático que sea cualitativamente diferente a la que se venían aplicando. Y por supuesto que es muy original, porque desde lo pragmático se puede estimular a la reflexión, a un cambio emocional y al insight. Aclaro que marca una diferencia, porque la mayoría de los modelos terapéuticos no mandan tareas, no hacen cambios en las acciones concretas, sino parten de la reflexividad y básicamente tienen un método explicativo. No es que los sistémicos no aplican la explicación, porque también la reformulación o la reestructuración es uno de los elementos más valiosos que tiene la terapia sistémica. Pero esa reformulación o esa reestructuración se puede dar por vía emocional, por vía, cognitiva, o por vía pragmática, concretamente a través de las prescripciones de comportamiento. Por eso, si recordamos a Piaget, el Piaget del 36, con el método del ensayo y del error, en donde claramente se asimila la información, se acomoda, se organiza y se categoriza, ese método donde nosotros construimos nuestras estructuras conceptuales a lo largo de la vida, digo de la vida, no en los primeros años de vida, porque esto es un proceso que va y que lleva a la construcción de nuevas categorías y de redes neuroplásticas hasta el momento de la muerte. Claramente podríamos pensar, bueno, si aplicamos acciones y construimos la realidad a través de las acciones, ¿por qué no podemos mandar acciones correctivas, ¿no?, a través de
la terapia. Por eso, una forma de intervenir para resolver las acciones equivocadas es mandar a hacer acciones. Ya que tenemos el 4, esto no es el signo de la paz de la década del 60, es un ser humano en donde encontramos la faceta pragmática, lo cognitivo y lo emocional, y por supuesto, puertas para adentro, lo emocional y lo cognitivo tienen un efecto neurofisiológico. Ahora bien, fíjense qué interesante. Nosotros mandamos prescripciones aquí, en la faceta pragmática concretamente, pero tienen que tener un impacto emocional y un impacto reflexivo cognitivo para que sea realmente un verdadero cambio. También podemos mandar reformulaciones cognitivas o connotaciones positivas para generar un cambio en lo emocional, en lo pragmático. También podemos llevar emociones, ejercicios emocionales fuertes que llevan a una reformulación cognitiva y también un cambio de acciones. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el cambio humano se produce siempre en las 3 áreas. Si queda en el área pragmática, es un cambio conductual que no ha llevado a ningún tipo de modificación, solamente acciones automáticas. Y es un intento de reformulación y queda varado en lo cognitivo, es una racionalización. Mientras que si entra por lo emocional y no hace modificación en el resto, esto claramente es una descarga catártica. ¿Estoy claro? Esto quiere decir que el cambio humano, me recuerdo en el año 95, yo era un junior que estaba anotándome y trabajando en los congresos de Europa, y fui a un congreso en Francia y me reuní con Reinaldo Perrone, Juan Luis Linares, Carlos Slutsky, bueno, los grandes popes, Moniel Caïm, que eran los grandes popes de la psicología, los senté a todos en círculo, Ana Nicoló, Edith Goldbetter, los senté así, y Mara Selvini Palazzoli. Los senté y les pregunté, díganme ustedes que tienen experiencia, ¿cómo se produce el cambio de psicoterapia? Todos dijeron, se agarraron la cabeza. Buah. Hoy, después de eso que ocurrió hace tantísimos años, podría decir que el cambio, mi definición de cambio implica siempre el cambio humano es una reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva se puede producir por diferentes vías pragmáticas, cognitivas propiamente dichas o emocionales, pero siempre, absolutamente siempre, se tiene que dar en las 3 áreas. Si es parcial, es un cambio conductual, conductista sin reflexión, o racionalidad, o simplemente una descarga catártica. Dicho esto, digamos que ablipulación, alianza y directividad. Ablipulación porque más que manipular es manipular con las manos, ¿no? Ablipulación nosotros los terapeutas manejamos la palabra. Entonces, ablipulamos realmente, manipulamos con la palabra al paciente en dirección a ¿qué? A poder hacer una fuerte alianza, colocarnos en una posición directiva por arriba para que él pueda llevar a cabo las intervenciones. Es una manipulación positiva en función de entramparlo, por así decirlo, o enlazarlo para que pueda llevar a cabo el cambio. Las condiciones para el diseño de tareas tienen que ser una focalización clara, una delimitación obsesiva. Siempre hay que hablar el lenguaje del paciente como recurso ericksoniano, maravilloso, copia de frases, muletillas, cadencia de discurso, manejo de los tiempos. Es la técnica, otra de las metatécnicas, conjuntamente con la reestructuración, el hablar el lenguaje del paciente. Dentro de las construcciones de tareas tenemos la estructuración de imágenes anticipatorias, es muy importante, para que ya ir dibujando en la antesala de la producción de llevar a la acción una determinada prescripción, y tenemos que estar dispuestos a desafiar la lógica racional, porque muchas veces en las paradojales justamente existe la alteración de la lógica, tener el compromiso del consultante, ser creativos, ingeniosos, y siempre una prescripción se aplica
dentro de las posibilidades cognitivas e interactivas del paciente. ¿Soy claro? Porque las prescripciones no son para todos. Hay que armar una prescripción, si se arma una prescripción adecuada para ese paciente. En el arte de prescribir también, no solo hablamos el lenguaje del paciente, sino siempre hacemos ilusiones de alternativas. Es decir, ¿lo vas a hacer hoy a las 3 de la tarde o lo vas a hacer mañana a las 5? La opción siempre es sí o sí. Por eso es una ilusión de alternativas. Siempre hablando del lenguaje del paciente, podemos utilizar metáforas y cuentos adaptables a la historicidad del paciente, cuestión de pegar mejor la prescripción, siempre mandar imágenes anticipatorias y siempre el lenguaje hiperactivo, ¿no? Y la directividad, imperativo y la directividad, muy importantes en las prescripciones. Hay prescripciones directas y hay prescripciones paradójicas, como en las prescripciones de síntomas o las desviaciones del síntoma y los desplazamientos. Principalmente estas dos últimas vienen de la hipnosis ericksoniana que tantos recursos ha posibilitado en la terapia breve. Algunos de los rituales de prescripciones directas que no alteran la lógica racional tienen que ver, por ejemplo, algunos le puse, los rituales de despedida, donde se ejecutan despedidas de situaciones de separación o situaciones de muerte, donde la persona no ha podido decirle a la persona que se fue todo lo que hubiera deseado, entonces hacemos ejercicios en función de un ritualismo de despedida. El uso de listados. Por ejemplo, muchas veces necesitamos hacer un recuento de situaciones amorosas, un recuento de proyectos, un recuento de problemas, y entonces está como tarea escribirlo y redactarlo. El escribir hace de que la persona se pueda meter adentro de uno tomándose un tiempo para uno. Los contratos, muchas veces elaboramos contratos en el día tal, la señora Beatriz David y Ricardo de la Cruz se comprometen a hacer un buen congreso, hacer una excelente exposición en estos días del mes de junio, bla, 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 y abajo aparecen las rúbricas de las tres, se firma, se saca una fotocopia o se le saca una foto, se manda por WhatsApp y está sellado el compromiso. O prescripciones para elevar la autoestima, darse un regalo, aprender a decir que no, no tener miedo a hacer el ridículo, evitar los supuestos, en fin, cantidad de elementos que son riquísimos para poder explorar la valoración personal. Por el otro lado, ya entrando en el terreno de las paradojas son claramente recursos valiosísimos porque justamente sucede que se giran copernicanamente los intentos de solución. Porque, por ejemplo, en el caso de la impotencia, en la erección, cuanto más intenta la erección, mayor es la impotencia. En el insomnio, cuanto más se ensaya a dormir, menos se alcanza el sueño. En la depresión, cuanto más se intenta animar o estimular a la persona, más la persona se deprime. En el pánico, cuanto más se repite, no me va a pasar, más le aparece el síntoma. Y en la anorexia, cuanto más intenta que la persona coma, menos tentada a comer se encuentra. Estos son intentos de solución absolutamente fracasados. Estos 5 o 6 ejemplos son absolutamente prototípicos, en donde hay intentos que están cimentados sobre la lógica racional y que fracasan, absolutamente fracasan. Entonces, las prescripciones paradójicas hacen de que el terapeuta tenga que someterse a sus propios prejuicios y a un desafío de su propia lógica racional, ¿no? Entonces, cuando uno prepara al paciente, ustedes piensen que uno manda al paciente justamente en mandarle aquello que él trata de evitar, nosotros vamos y se lo mandamos. Es decir, le decimos al paciente panicoso que vaya y ensaye un ataque. Por supuesto que hay que preparar, hacer todo un trabajo ericksoniano, un trabajo hipnoterapéutico sin trance, tratando de hablar el lenguaje del paciente, prepararlo para que ese paciente vaya y haga ese ataque, que es lo temido justamente por el paciente. Entonces es todo un desafío, es prácticamente como definimos la mayoría de los brevistas.
arte y ciencia. La terapia breve es una conjunción entre arte y ciencia. Arte, ciencia, por supuesto, porque está avalado por la cibernética y la teoría general de los sistemas y el constructivismo, pero además arte por el nivel de artilugios que se juegan con respecto a las intervenciones. Algunas prescripciones de síntomas. Por ejemplo, en los trastornos de dormir se trabaja justamente con colocar, explorar a qué hora se despierta el paciente, supongamos a las 3, y decirle al paciente, por ejemplo, que 3 menos cuarto, 3, 3 y cuarto, poner la alarma del celular y que se despierte esa hora, ¿no? Entonces, se tiene que despertar esa hora y le mandamos un ritual, que lea un libro, que se tome un té de manzanilla caliente o lo que fuera. Justamente lo que muchas veces sucede es que el paciente se pone, apaga la alarma y sigue durmiendo y manda un rosario de improperios al terapeuta que cómo lo hizo despertar esa hora, por ejemplo. O las quejas, las rumias y las críticas, las personas que desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche tienen ese estilo quejoso y rumiante, nosotros le mandamos 8 inodoros diarios, en donde cada 2 horas tiene que ir al lavabo, al baño, levantar la tapa del inodoro y quejarse durante 2 minutos. Durante las 2 horas siguientes no se puede quejar y no puede rumiar. Tiene que anotarlo para después, en esos 2 minutos, levantar la tapa del inodoro y poder expresar toda su bronca. Por supuesto que si lo logra realizar, 8 por 2, 16 minutos contra 18 horas, de 16 horas en el día, empezamos a hacer negocio. Aunque muchos pacientes, cuando llegan a la tercera o la cuarta vez que levantaron la tabla del inodoro y se encuentran en esa posición casi ridícula de estar frente al inodoro y estar quejándose, dicen, ¿qué me mandó este terapeuta? ¿Cómo puede ser? Mejor no me quejo. Entonces se actúa por entropía, intentando tratar de lograr la resolución del tema. Lo mismo pasa con los trastornos fóbicos y de pánico, que son maravillosos el sentido de decir, bueno, voy y hago un tramo del ataque. Quiero la taquicardia, me tiene que pasar la taquicardia con todo, me concentro, tiene que estar la taquicardia durante 1 minuto y medio. Doctor, llama por teléfono, doctor, yo intenté, pero no lo logré. ¿Qué pasó? ¿Estás seguro que lo hice bien? ¿Estás seguro? A ver, intentemos nuevamente. A ver, en vez de 1 minuto y medio, intente los 2 minutos. Y además de la taquicardia, ensaye el revoltijo de estómago. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos viendo si lo aumentamos en cantidad, lo aumentamos el tiempo, lo aumentamos en sintomatología. Y esto opera de una manera fantástica, donde el paciente se siente mucho más fuerte cuando empieza a dominar la sintomatología, porque justamente la mayoría de los pacientes se sienten claramente abarrotados y dominados por la dictatorialidad del síntoma. O las problemáticas sexuales con respecto claro, si no hay erección en una relación, imagínense con la palabra sentenciosa de te pasa algo en ese primer encuentro, al segundo, al tercer encuentro parece que hay un ejército de psiquiatras que están con una luz, con 14 focos, enfocando a ver si el señor tiene la erección o no tiene la erección. Uno no puede estar planificando una erección cuando se siente mirado, observado y evaluado, porque la escena de lo sexual es absolutamente con una intimidad muy importante. ¿Y qué pasa si nosotros empezamos a hablar que la importancia de la sexualidad, que justamente la sexualidad no implica penetración únicamente, ¿no? Que la sexualidad es mucho más que la penetración? Y bueno, justamente lo interesante de ese proceso es entender de que si la sexualidad va más allá, nosotros podemos decirle, tiene prohibido penetrar. Pueden jugar todo lo que sea, pero tienen prohibido penetrar. Vamos a jugar de otras maneras sexualmente. Después la pareja viene a la sesión siguiente con la cabeza agacha y dice,
no pudimos cumplir del todo, doctor, porque estábamos ahí, claro, cuando le sacamos la presión de la erección y jugaron libremente, pudieron jugar la sexualidad también de una manera libre. Bueno, dentro de las técnicas de desplazamiento, como les mostré recién, hay cambios en el tiempo, en la intensidad y en el espacio, como les mostré la técnica de los inodoros, que es una clásica técnica de desplazamientos espaciales y de desvío de síntomas, básicamente. Los desvíos de síntomas muchas veces se pueden dar cuando se interfiere en la secuencia, ¿no? Es cuando el panicoso sube al ascensor, el agorafóbico sube al ascensor y entonces uno le dice, bueno, vas a contar a las personas que están ahí y vas a ver el color que tienen los zapatos y lo vas a anotar y vas a apretar el número 3 del ascensor. Entonces el paciente aprieta el 3 y empieza a anotar el color de los zapatos de la persona que está, y cuando terminó de anotar ya subió al tercer piso. Pero para eso el pensamiento intrusivo de la prescripción rompió con la secuencia sintomática. Igualmente yo le estoy contando situaciones exitosas y con resultados. Hace falta mucho trabajo para que esa prescripción lleve a un efecto eficiente. Bueno, en síntesis, hay 5 resultados importantes. Lo logró realizar, es decir, pudo ejercer el síntoma, pudo desarrollar el síntoma. Entonces, si lo pudo desarrollar, vamos a hacer prescripciones directas para que después lo vayas sacando, porque si lo pudo colocar, no es lo mismo que el síntoma me domine y me aparezca a que yo lo coloque. Yo soy el que domina el síntoma, yo lo puse, yo lo saco. O no lo logré realizar, es decir, impotentizó al síntoma, y entonces también es la sensación de dominación. Por ende, es un doble vínculo porque cambia, se lo logra, pero cambia terapéutico. Las expresiones más bien desgraciadas es cuando, ay, me olvidé del síntoma, o no tuve tiempo en hacerlo, o me vino solo, no lo necesité hacer. Todo mal. Entonces hay que rectificar, hay que remandar el tema, y, en fin, hay que trabajar como las posibilidades dadas acerca de la solución del problema. Algunas formas, digo algunas, así ya termino, el terapeuta se autoinculpa, alguna forma de desenlace, ¿no? O usar la provocación, o elaborar redefiniciones, o connotar positivamente, o contar un cuento, o preguntar, o crear curiosidad, o encadenar con otras tareas. Que cada miembro de una familia se lleve algo para hacer, o usar también el teléfono con las prescripciones, y se trata de autoinculparse para no cargar de angustia al paciente si no la pudo realizar fruto de la resistencia. Bueno, muy bien. Gracias, Estea, por avisarme con respecto al tiempo, y muchas gracias, y no se olviden de hacer la tarea, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Si hay preguntas, la licenciada Beatriz Ladrid las va a conducir, así que dejamos abierto a las preguntas e inquietudes que tengan. Sí, gracias, Bea. Acá hay una pregunta, aparte de que si vamos a enviar los PowerPoint, entiendo que, bueno, que cada disertante lo decidirá, pero seguramente no habrá inconvenientes. Y hay una pregunta muy interesante que dice, ¿cómo se podría trabajar las prescripciones y las paradojas con personas con sistemas de depresión? ¿O no es recomendable usar estas técnicas en ellos? Sí, 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 sí.
apropiado en muchas situaciones. En general, los pacientes depresivos, la forma en que se los alienta es decir, vamos, tenés que salir adelante, vos podés, levantate de la cama, mirá la vida, abrir la ventana y decir, mira el sol que hace, la vida está afuera, vamos a caminar, etcétera, etcétera. Y el paciente no tiene ganas de mover el dedo meñique, por su depresión. Entonces, además, se siente culpable porque todos le dicen lo que tienen que hacer y no lo puede hacer. Y además de sentirse culpable, se siente, digamos, angustiado por la culpa que le genera y además angustiado por la imposibilidad que tiene de poder llevar a cabo lo que todo el mundo le exige. Entonces, no se indica exactamente a siniestra, ¿no? El hecho de quedarse en la cama, sino decir, bueno, yo creo que te tendrías que quedar en la cama, ¿cuántas horas? Bueno, yo diría que no te podés ni siquiera levantar para ir al baño. Yo te pondría una pelela abajo de la cama y tenés que hacer todas tus necesidades. No te podés levantar de la cama. Vamos a hacer la prueba durante 2 días a ver qué sucede. Y si el paciente, conjuntamente con el acople de la medicación, logra ser provocado en esta situación, si se levanta, está transgrediendo esas acciones. Entonces, empieza a gestionar una situación de cambio. Ese es el ejemplo más conocido que podemos hacer en las depresiones. Igualmente, para aplicar una prescripción no se trata es como decirle a un paciente deprimido que está a punto del suicidio, decir, bueno, mira, acá abro la ventana, tírate, no hay problema. No, esa no es una prescripción que tiene, digamos, hay que ser sumamente responsable y cuidadoso con respecto a la aplicación de las prescripciones, en este sentido. Bien, doctor Severio, tengo una pregunta más para ser respetuosa con el tiempo y el próximo panelista. Y lo que estoy diciéndole a los panelistas, que las preguntas que ahora, por razón de tiempo, no son contestadas, seguramente usted por mail lo va a hacer. Como no, con todo gusto. Bien, la pregunta es de Gilda Lupi, si en trastornos obsesivos compulsivos se puede usar terapias sistémicas breves. Sí, claro. Claro, hacemos el mismo tipo de maniobras con respecto a, por ejemplo, transformar lo que es el síntoma absolutamente, digamos, dominante en la persona, como puede ser la compulsión a lavarse las manos, ¿no? Entonces se le aplica justamente contabilizando la cantidad que se lava las manos o contabilizando las veces que cuenta las baldosas en un determinado momento, cuando sale, se programa que tiene que contar las baldosas, se programa inclusive hasta 5 o 6 veces más que se lave las manos por día, y entonces se transforma, si lo logra realizar, se transforma lo sintomático en voluntario. Entonces después el segundo paso de la maniobra, si se pudo realizar, lo que se produce justamente es el efecto de ir sacando paulatinamente, reduciendo, una vez que el paciente siente que ha dominado la cuestión sintomática. Es decir, yo me lavé 40 veces las manos, con lo cual yo puedo empezar a sacar de a 2 veces en el día, ¿no? Entonces eso sería... Sambrino más o menos son las terapias breves, estamos hablando de entre 10 y 20 sesiones, y además no necesariamente las sesiones son una vez por semana, pueden ser una vez cada 15 días, una vez al mes, una vez cada 3 semanas, se van chequeando porque se trabaja mucho con prescripciones. Y por último, doctor Severio, muchas veces cuando los terapeutas usan las paradojas, los pacientes cuestionan si lo que le dijo el psicólogo es correcto.
lo comentan y amigos o familiares le dicen qué tipo de psicólogo te dice tal cosa. En tal caso, es conveniente aclarar que se trata de una técnica, se sucedió con un paciente de acompañamiento terapéutico y su psicólogo. Sí, mira, seguramente, Bernardo, seguramente vos que estás haciendo terapia conmigo, yo te diría, mira, seguramente esto que yo te mando a vos, seguramente tu mujer te va a decir que el terapeuta está absolutamente loco, porque te está mandando justamente lo que vos venís a sacarte. Pero vos decile que te acompañe en este proceso. No contés a los demás, porque no se van a enterar, porque si no te van a decir que el terapeuta está loco, seguramente, y decirle a tu mujer que te acompañe en este proceso, que empezaste con un tratamiento nuevo, con un método nuevo, que es interesante, que te acompañe y que vayamos viendo los resultados. Esa aclaración es importantísima cuando uno manda prescripciones paradojales. Bien, bueno, hay muchas preguntas más y, como dije anteriormente, podemos luego responderlas por email. Así le damos, entonces, Bea Baroni. Muchas gracias, Bea. Muchas gracias, doctor Gracias. Marcelo Severio. Muchas gracias a la audiencia con sus intervenciones y seguramente a la brevedad les van a responder las preguntas. Vamos a presentar a nuestro próximo orador, que es el magíster Ricardo de la Cruz, y el título de su ponencia es Fundamentos epistemológicos de la psicoterapia breve. El magíster Ricardo de la Cruz Gil es licenciado en Psicología, máster en Ciencias por la Universidad de Barcelona, España, magíster en Administración de Negocios, MBA de LCA de España, terapeuta familiar sistémico, en psicoterapia breve estratégico, director académico del Centro de Psicoterapia Breve Estratégica del Perú, autor de diversos libros, entre los que se destacan Violencia intrafamiliar y Enfoque Sistémico, de Editorial Trillas México. Como el docente como orientador del editorial también Trillas México, y Drogadependencia, Familia, Terapia y Epistemología. Ha realizado conferencias y desarrollado formaciones en diferentes países de Latinoamérica y España. Estimado Ricardo, la palabra es suya. Bien, muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches ya para Buenos Aires, Argentina. Quiero saludar y agradecer ante todo a la doctora Beatriz Labrit, que nos ha permitido este espacio. Agradecer también a la doctora Beatriz Baroni, como no al doctor Marcelo Rodríguez Severio, con una brillante exposición, siempre es un maestro, no solamente leerlo, sino también escucharlo, es maravilloso. Y el doctor Bernardo Kerman, a quien lo saludo también, estimado doctor Kerman. Muy bien, y saludo también a todos los compañeros, colegas, tanto de Argentina como de Perú y otras partes de Latinoamérica que hoy nos acompañan. Voy a compartir pantalla para poner mi presentación. No sé si ya están viendo mi presentación ahí. Sí, perfectamente. Excelente. Pues muy bien. Vamos a hablar sobre los aspectos epistemológicos, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos de la psicoterapia breve sistémica? Ya el doctor Marcelo Rodríguez Severio nos ha dado una brillante exposición y vamos a conocer un poquito, tomando como hilo conductor lo que él ha desarrollado para conversar al respecto de cuáles son los fundamentos de esta psicoterapia breve. Para esto, ¿cuál es el objetivo? Un poco conocer los aspectos epistemológicos de la psicoterapia breve sistémica, y esta es un poco la agenda que obviamente con la limitación que tenemos voy a tratar de abordar. Primero, hablaremos un poco de la epistemología desde Bateson, para a partir de un devenir histórico, vamos a hablar del pensamiento aristotélico
y el pensamiento sofista para conversar sobre la causalidad, sobre todo la causalidad lineal. Para analizar un poquito ese concepto de causalidad lineal, para luego avanzar un poco en la historia y llegar a Descartes y, cómo no, a Pascal, brevemente, y conversar sobre la objetividad, para luego, finalmente, en este recorrido evolutivo, llegar al pensamiento newtoniano, ¿no?, de la física newtoniana, y conversar sobre esos conceptos previamente de causalidad, de objetividad, desde la física newtoniana, y cómo la física cuántica, posteriormente, con los conceptos del principio de incertidumbre de Heisenberg, por ejemplo, un poco evolucionan esos conceptos. ¿Qué hay detrás de eso, desde esta óptica? Y cómo eso lleva al surgimiento posterior de la teoría general de los sistemas y del modelo sistémico. Entonces, los y las invito a que me acompañen un poco a analizar esta breve historia. Espero no pasarme del tiempo, en todo caso. Y me gustaría iniciar con esa concepción, esa conceptualización que hace Gregory Bateson de epistemología, un poco para dar el contexto a lo que vamos a conversar. Decía Bateson, es el estudio de cómo los organismos conocen, piensan y deciden. ¿Qué es la epistemología? Entonces es el estudio de cómo un organismo conoce, piensa, decide, interpreta, crea un modelo. Entonces, a partir de eso, esa es la epistemología, en términos de teoría del conocimiento, que nos dice Gregory Bateson. Teniendo en cuenta ese contexto, vamos a aterrizar entonces, y los y las invito a que me acompañen a la Grecia antigua, siglo V antes de Cristo, y ahí tenemos a Sócrates, el gran Sócrates. El pensamiento socrático ha sido tan importante, ¿y por qué es importante analizarlo? Porque ha influenciado en su discípulo Aristóteles y en Platón, obviamente, y a partir de ese pensamiento socrático, aristotélico, platónico, tenemos una cosmovisión del mundo, una forma de entenderlo y de interpretarlo, que es un poco lo que vamos a analizar ahora. ¿Cómo con esto, señores? En Grecia, en la Grecia antigua y sobre todo con Aristóteles, ¿cómo es que lega al mundo una cosmovisión? La forma como nosotros entendemos el mundo, bajo principios aristotélicos. ¿Qué decía Aristóteles? Imagínense a Aristóteles en esa época observando la naturaleza, pero sobre todo observando el movimiento en la naturaleza, de las aves, de las personas, de los astros. Y es a partir del movimiento en Aristóteles que él plantea su teoría de la causalidad lineal o eficiente. ¿Qué es la causalidad? ¿No? Desde Aristóteles. Se va a concebir a la causalidad como una relación entre dos eventos, ¿no? Uno, el primero, la causa, que precede y produce necesariamente un segundo, que es el efecto. Por lo tanto, en una causalidad, la causa viene desde el pasado porque precede al efecto. Y está muy relacionada desde la lógica aristotélica al movimiento. Y la causalidad, por lo tanto, tiene una dirección, una sola dirección, que viene desde el pasado hacia el presente y va hacia el futuro. Y como les mencioné, está estrechamente ligada al concepto de movimiento. Pero ¿eso qué tendría que ver? ¿Qué tendría que ver con nosotros?
Desde esa lógica lineal, causa y efecto, todo lo que pasa en nuestra cosmovisión occidental tiene una causa, es producido por algo. El conocimiento de un efecto, por lo tanto, implica el conocimiento de una causa. Inexorablemente están relacionados ambos, causa y efecto. Esta señora que está ahí, moviendo al niño en su cochecito, ¿no? Y lleva a que el movimiento del coche lo genere esta señora. La causa, por lo tanto, tiene el poder de hacer que los eventos ocurran, ¿no es cierto? Desde esta lógica. Estos filósofos, entonces, incluso los presocráticos, estaban observando la naturaleza y viendo y analizando el cosmos, en fin. En Grecia ocurre algo, y es que desde la guerra del Peloponeso, cuando Atenas se impone y gana, empieza el gran auge ateniense. Estos vencedores del Peloponeso llegan a tener Grecia un gran desarrollo económico, pero también eso hace que atraiga a las mejores mentes brillantes de todo el reino, de todas las otras, ciudades griegas que se convocan ahí. Y es ahí que vienen un grupo de sabios llamados los sofistas. Los sofistas no eran griegos, no eran atenienses, pertenecían más bien al resto de Grecia. Eran sabios, conocedores, dominaban el arte de hablar en público. Y justamente el hecho de venir y conocer otras realidades influyó mucho en su forma de pensamiento. Distinto totalmente a lo socrático. Desde los sofistas, y Protágoras es uno de ellos, se mencionaba, por ejemplo, que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué involucra esto? El incluir al observador en aquello que es observado, ¿no? Este cambio que genera todo un desarrollo en Grecia, a través o a partir de los sofistas, produce un cambio cultural en Atenas. Porque permite, por un lado, dejar de observar la naturaleza para centrarse en temas más pragmáticos. Aquellos hijos de los vencedores del Peloponeso estaban más interesados en participar de la polis, participar de la política, y por lo tanto justamente los sofistas llegan a tener un gran auge porque ayudan en lo pragmático, no pensando y filosofando sobre la naturaleza, sino sobre las cosas cotidianas, en hacer un cambio de foco, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Obviamente, a lo largo de la historia, y gracias a Platón, el término sofista ha tenido mucha mala propaganda o mala publicidad, ¿no? Pero en general han sido unos sabios que han ayudado mucho en diversas ciencias, geometría, física, biología, pero sobre todo se dice que son los precursores del constructivismo. Porque desde los sofistas, y Protágoras entre ellos, por ejemplo, decía, ¿no? Cada cosa es para mí tal como a mí me parece que es, y es para ti tal como a ti te parece que es. Decía también Protágoras, si tenemos un pan y una de las personas dice que el pan es rico,
pero probando el mismo pan, otra persona menciona que el pan es feo. ¿Cómo podemos saber realmente cuál es ese sabor del pan? ¿No? Y daba mucha importancia a ese observador, a ese sujeto cognoscente, ¿no? Estos primeros sofistas, como lo dije, que fueron los primeros constructivistas, pues afirmaban que el lenguaje construye la realidad y que la realidad es el lenguaje que utilizamos para describirla. Entonces, fíjense, en este punto, muy importante, por un lado tenemos a Aristóteles y el pensamiento aristotélico, y por otro lado tenemos el pensamiento de los sofistas. El pensamiento de Aristóteles, Sócrates, Aristóteles y Platón, desde la causalidad lineal, influye posteriormente en Descartes, que vamos a verlo ahora. Pero los sofistas eran unos planteamientos totalmente contrarios a los planteamientos aristotélicos y socráticos. Eso es lo que quiero que entendamos, porque aquí el punto es que la tradición desde la epistemología no es aristotélica, sino más bien sofista, como primer punto. ¿Ok? Y tenemos, ¿no? No puede existir conocimiento sin sujeto desde los sofistas. Hay una relación entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido, que pasa por privilegiar el papel del sujeto en la construcción de la realidad. Se privilegia, por lo tanto, el conocimiento práctico, además, con los sofistas, más que el conocimiento teórico. Y fíjense, esto tiene mucho que ver con lo que brillantemente nos decía el doctor Severio anteriormente, ¿no? Ese pragmatismo, ¿no? Cuando nos hablaba de eso. Fíjense cómo esto puede tener raíces sofistas. Voy a avanzar porque el tiempo me va a ganar y quiero un poco hablar de Descartes, ¿no? Descartes posteriormente toma ese pensamiento aristotélico, lo toma consigo, y ese principio de la razón, cogito ergo sum, ¿no? Y Descartes hace algo más. Descartes permite incluir la matemática, ¿no? A través de su método, el discurso del método. Y vamos a hablar un poquito de la objetividad ahí, ¿no? Decía Paul Václavic, la objetividad es la cualidad del objetivo, de tal forma que es perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o sentir, ¿no? Es decir, existe algo acá, un bolígrafo, un lapicero, y esto tiene ciertas características que le pertenecen. Y lo objetivo es describir esto lo más puramente posible. Entonces, desde esa perspectiva, Descartes decía, ¿cómo hago para poder describir esto sin que ese observador un poco dañe, malogre la pureza de esa objetividad? E incluye las matemáticas. A partir de las matemáticas, con Descartes, podemos mantener fuera de la ecuación al observador. Entonces, eso nos deja Descartes, con Descartes, ¿no? Desde esta objetividad, la objetividad nos permite que hay algo afuera que existe que debe ser descubierto, ¿no? Ese conocimiento debe ser descubierto. Con Descartes también tenemos la certeza y la verdad, ¿no? Ok, voy a avanzar con esto. Lástima por el tiempo, pero ahora tenemos y llegamos después de Descartes a Newton. ¿Qué ocurre con Newton? ¿Qué pasa con Newton? Newton toma la física aristotélica, los principios cartesianos, ¿no? Con Descartes también se separa, ¿no? al objeto del sujeto, ¿no? Objeto cognoscente. Newton toma todo eso, ¿no? Toma los conceptos de causalidad lineal
y toma los conceptos de objetividad, de certeza, desde Descartes, ¿no? ¿Ok? La física newtoniana obviamente genera un desarrollo enorme en la ciencia, enorme. Permite además el surgimiento de la industrialización, ¿no? Gracias a los descubrimientos newtonianos, ¿no? Pero ¿qué ocurre con esto? Nos lega al mundo, primero, una causalidad lineal, la existencia de un solo universo, la objetividad absoluta, la certeza, el método analítico y la exclusión del observador sobre lo observado, ¿no? Estas podrían ser, de repente, las características que nos deja la ciencia newtoniana y que influyen sobre el resto de ciencias. Todas las ciencias, para denominarse ciencia, tenían que tener o parecerse a la ciencia newtoniana, a la mecánica newtoniana, ¿no? ¿Ok? ¿Qué lleva todo esto? Hemos hablado de la causalidad lineal, hemos hablado de la objetividad, de la existencia de un solo universo, del método analítico, etc. En conclusión, esto, por ejemplo, influye mucho sobre la cosmovisión que tenemos, no solamente en la ciencia, sino también en la vida cotidiana. Muy bien nos decía el doctor Severio, ¿no?, de las estrategias que utilizan las personas. Y es que justamente esas estrategias vienen de tener un pensamiento de causalidad lineal, de objetividad, basado en el silogismo aristotélico, ¿no?, en la lógica aristotélica, que nos llevan a usar estrategias de más de lo mismo, más es mejor, si antes me sirvió como estrategia, la vuelvo a emplear, todo lo que pasa es causado por algo y por lo tanto debemos buscar la causa, debo buscar en el pasado para resolver el problema en el presente, etcétera, etcétera. La causalidad, decía Paul Watzlawick, ha marcado el pensamiento occidental, que se encuentra ansioso de encontrar para cada cosa una causa primera, un primer motor, justamente el concepto aristotélico, ¿no es cierto? Un primer principio, que marca un comienzo, más allá del cual es imposible ir, nos decía Paul Watzlawick. Pero, ¿qué ocurre luego? Con el surgimiento de la física atómica, toda la teoría de la mecánica newtoniana queda en entredicho. Porque el átomo tiene dos características. Tiene una dualidad. Puede ser onda y partícula. Y esto contraviene toda esa lógica aristotélica que hemos visto. De que una sola cosa, por ejemplo, algo puede ser blanco o negro, no blanco y negro al mismo tiempo. Entonces, desde la física, desde Heisenberg, cuando no puede encontrar o determinar el movimiento y la ubicación de un electrón, por ejemplo, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, ya no hablamos de certeza absoluta, sino empezamos a hablar de probabilidades y de aleatoriedad. ¿Ok? Entonces, la realidad desde aquí, y ya estoy por terminar, ya me están avisando, no necesariamente es cuadrada o redonda. La realidad puede ser más que cuadrado y redondo, ¿no? Desde la física cuántica, el observador empieza a ser importante en la ecuación. En la física newtoniana, el observador había sido alejado de la ecuación. Desde la física cuántica, el observador ingresa, es importante en lo observado. También el lenguaje es importante. Y desde modelo cibernético, ¿no?, desde el modelo de la teoría de los sistemas, ya con Ludwig von Bertalanffy y Norbert Wiener, se toman estos conceptos y a partir de esto empezamos a cuestionar, por ejemplo, la objetividad. Y aquí tenemos, me gustaría leerlo, una cita de Heinz von Forster,
La objetividad es el delirio de alguien que piensa que observar se puede hacer sin él, ¿no? Y cualquier cosa que se diga en un informe científico es dicho en el lenguaje por un observador. No existe una sola realidad, sino múltiples realidades. Hablamos de una causalidad circular donde el futuro puede influir en el pasado, a diferencia de la causalidad lineal, que es el pasado que influye en el futuro. En una causalidad final, ¿no?, el futuro puede influir sobre el presente o, ¿no?, y juntar ambos. Me gustaría, por eso, terminar con esto. La vida es una espada que hiere, pero no puede herirse a sí misma. Así como el ojo ve, pero no puede verse a sí mismo. Esto es de un maestro zen que nos habla de esa circularidad. Y es que la epistemología que está detrás del pensamiento sistémico involucra un cambio de lente, un cambio de foco, de dejar de ver solamente los fenómenos aislados para integrarlos en un todo holístico. Es poder entender al otro como un legítimo otro en la convivencia, en el respeto y en el amor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Ricardo. Bueno, quedan abiertas la posibilidad de las preguntas que va a conducir la decana Beatriz Labrit. Los invitamos. Desde Tales de Mileto hasta las postestructuralistas como último gran movimiento, léase Foucault, el conocimiento y la mirada humanos se ha atomizado y permite acercar los problemas desde distintas ópticas. ¿Por qué hay una mirada tan superficial sobre el abordaje de los pacientes si cada ser humano es una complejidad en sí mismo? ¿No hay una profundidad que se descarta en las terapias breves? Perdón, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí. No la entendí toda. Perdón, desde Tales de Mileto hasta los postestructuralistas, como último gran movimiento, léase Foucault, el conocimiento y la mirada humana se ha atomizado y permite encarar los problemas desde distintas ópticas. ¿Por qué hay una mirada tan superficial sobre el abordaje de los pacientes si cada ser humano es una complejidad en sí misma? ¿No hay una profundidad que se descarta en las terapias breves? Una pregunta de Carlos Sittingblum. Gracias. Excelente, Carlos. gracias. Y agradezco a Carlos, efectivamente. Hemos atomizado, como dice Carlos, ¿no? Y lo que justamente buscamos, y desde esta perspectiva, desde una mirada más sistémica, cibernética, lo que buscamos es entender que cada ser humano tiene una percepción de la realidad. Cada ser humano tiene, por lo tanto, en términos batesonianos, una epistemología, una forma de interpretar el mundo, de entenderlo. Ese ser humano, cada ser humano, por lo tanto, es bajo esos términos el mundo. Cada uno de nosotros es el mundo. Cada uno de nosotros, en tanto tiene una forma de entenderlo, de interpretarlo, de relacionarse consigo mismo, con el resto y con el mundo, efectivamente. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con él, de que más bien la mirada debe dejar de estar aislada y atomizada para entender esa diversidad, ese multiverso del cual nos habla Maturana. Gracias. Acá pregunta, aparte de felicitaciones sobre su disertación, Magíster Ricardo, pregunta alguien, ¿profundidad es sinónimo de inconsciente? ¿Profundidad es sinónimo de inconsciente? ¿A qué se referirá con profundidad específicamente? Tendría que escribir, no sé qué bueno, pensó. En todo caso, bueno,
Desde... Ok. Al Bueno, compañero que citó a Foucault, me dice. Es un diálogo entre ellos, interesante. Bueno, la verdad no... Bien. No Ahí, entiendo muy bien la bueno, pregunta. le pregunto, Ricardo, ¿qué diferencia hay entre epistemología de noseología? Bueno, la noseología también es, bueno, es llamada teoría del conocimiento, ¿no? Es una rama de la filosofía que va a estudiar también la naturaleza, el origen, los límites del conocimiento. Cuando nosotros hablamos en este caso de epistemología, lo hacemos bajo términos de Bateson, ¿no? De cómo más bien ese organismo es capaz de conocer, de interpretar el mundo y tener un modelo del mundo al respecto, ¿no? Es más desde esa perspectiva. Bien. Y por último, Omar Salvucci pregunta, ¿cómo se aborda el tema desde la práctica, este cambio de concepto? Integrar el futuro excelente como pregunta. Causa del presente, además del presente como efecto del pasado. Excelente pregunta de Omar. Y tiene mucho que ver con lo que nos había dicho el profesor Marcelo Severio, ¿no? Fíjense. Fíjense cómo, y eso es lo importante de lo que hemos visto, no solamente como terapeutas debemos ver la parte práctica, ¿no? Porque si no nos convertimos básicamente, si es que eso no lo acompañamos de un fundamento teórico, ¿no? Porque no podríamos entender, por ejemplo, cómo podemos entender que hay dos tipos de causalidades, ¿no? La causalidad lineal o eficiente, por un lado, donde el pasado influye sobre el presente y buscamos la causa inicial, sino esta pregunta interesante que nos hace Omar. ¿Cómo en la praxis clínica puedo entender ese ejemplo? ¿No? ¿Y cómo es eso? Cuando el terapeuta trae ese futuro, construye ese futuro, lo hace sentir ese futuro. Y a partir de ese futuro hace que ese futuro influya en este presente. Como por ejemplo, una persona que quiere casarse, una novia. ¿Ya? Imaginemos para dar el ejemplo más sencillo. Esta novia quiere casarse y ha escogido un vestido de novia. Y ese vestido, ¿okay? El matrimonio es en 3 meses. Y de repente, con tanta celebración, ya no le queda el vestido. ¿Qué hace la novia? Pensando en ese futuro, empieza una dieta estricta para entrar en ese vestido y está regia en el día de su matrimonio, dentro de 3 meses. Y hace una serie de acciones, realiza una serie de acciones, desde una dieta, desde ir al gimnasio, etcétera, para lograr que ese día, en ese futuro, ella pueda entrar en ese vestido. Ese es un ejemplo de causalidad final, cómo ese futuro está influyendo en comportamientos en el presente. Y eso mismo se puede llevar al plano terapéutico, como muy bien lo ha señalado el profesor Severio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Beatriz, Sí, te escucho. quiero, si me permitís, son 30 segundos. Por favor. Remarcando lo que dice Ricardo, hay una pregunta que hicieron, que si profundidad significaba inconsciente. No. Nosotros no creemos únicamente que la única profundidad tiene que ver con la exploración en el pasado, en las profundidades inconscientes. Nosotros también consideramos profundizar en las emociones, profundizar en las cogniciones y en las interacciones. Toda la secuencia de interacción de un sistema, ese es un examen absolutamente profundo.
no necesariamente tiene que ver con esa concepción psicoanalítica de profundidad como derecho de escarbar en lo profundo y en las experiencias pasadas. Es un cambio de paradigma. ¿No? En lo reprimido, claro, es algo mucho más que eso para nosotros, digamos. Ahí Bernardo Kerman quiere hacer su aporte. Desmuteate, por favor. Doctor, adelante. Depende del marco de referencia que uno está manejando, como decía Marcelo. En algunos marcos de referencia, profundidad significa algo, en otros marcos de referencia significa otra cosa. Para el marco psicoanalítico, profundidad es algo que es muy distinto para los sistémicos, que es muy distinto para los cognitivos, así que siempre depende del marco de referencia. Por eso pensamos construir en forma constructivista, nosotros interpretamos, tal como lo venía diciendo el doctor, para cada persona puede representar algo muy distinto. No, nada más, acotar lo que decía Marcelo. Muchísimas gracias a las preguntas de la audiencia, muchísimas gracias al doctor Ricardo. Y vamos a dar lugar a nuestro tercer orador de hoy, que es el doctor Bernardo Kerman, y el título de su ponencia es Dimensiones de intervención en psicoterapia desde los modelos cognitivos sistémicos. Bueno, ¿cómo les va? Hago una breve presentación tuya, Bernardo, si te parece. Dale. Con un gusto enorme, el estimado doctor Bernardo Kerman es doctor en psicología, médico especialista en psiquiatría infantil y juvenil, profesor universitario en grado y posgrado, director de diplomatura de psicoterapias efectivas basadas en la evidencia, director del Instituto de Calidad de Vida y Salud, miembro del Consejo Superior UFLO, miembro de Comisión de Revalidación de Psiquiatras, miembro de la Comisión Directiva de la Federación Latinoamericana de Psiquiatría de Infancia y Adolescencia, realizó publicaciones en revistas nacionales e internacionales sobre temática de su especialidad y autor de numerosos libros. Bueno, la palabra es tuya, Bernardo, muchas gracias. Gracias, lo importante es lo que digamos ahora también. Te agradezco mucho. Bien. Primero, me encantaron las presentaciones, tanto tuya, Marcelo, que fuiste muy concreto, muy práctico, muy directo en cuanto a las intervenciones, lo cual muchas veces nos quedamos en la charla y no ir directo a lo que se tiene que hacer. Y muy buena su intervención, Ricardo, porque me encantó que en forma muy sencilla habló de cosas realmente complejas y prácticamente en pocos minutos hizo la historia y nos trajo desde la antigüedad hasta ahora en forma muy clara y precisa. Así que muchas gracias. Por otro lado, vamos a hablar un poquitito de este tipo de intervenciones, pero si me permiten voy a abrir, espero que se ve, acerca de las diferentes dimensiones. Perdón, doctor Kerman, se lo escucha muy bajo, me dicen, ¿eh? Se me escucha bajo. Bueno, no sé qué tengo que hacer para que se escuche mejor. Déjame pensar un poquitito. Bueno, un segundito, me voy a traer los auriculares a ver si se escucha mejor con auriculares. ¿Me esperan un segundito? ¿Se escucha muy bajo en general ahora también? No, si te acercas se escucha mucho mejor. Bien. Bueno, entonces me acerco un poquitito más y entonces a ver si se escucha mejor. No importa si me quedo sin voz después. Así que, bueno, vamos a ver si podemos otra vez. Bueno, les cuento un poquitito al respecto. Vamos a hablar un poquito de las diferentes dimensiones de intervención desde los modelos cognitivos sistémicos, básicamente en lo que hace a terapias breves. Si ahí se ve bien. Primero quisiera contarles que es importante ver, según la evidencia, nosotros dirigimos una diplomatura que se va a transformar en especialidad sobre psicoterapia basada en evidencia. Hay diferentes factores de cambio. Lambert ya había hablado de diferentes factores de cambio. Si tenemos un consultante, pero el consultante a veces no es único, sino está con su familia, con un sistema, en un contexto, hay diferentes factores que hacen a la resolución del problema. Algunos factores históricos, ¿son importantes? Sí.
no solo por la historia de la persona en sí en cuanto hacia la problemática, sino también a las intervenciones previas. Muchas veces ha habido intervenciones previas que han sido iatrogénicas y que llevan a que nosotros después, cuando tengamos que intervenir, no generemos la confianza suficiente. El valor del vínculo terapéutico generalmente es hasta un 30%. Hay un proceso terapéutico también, porque no es solamente la técnica que utilicemos ni el vínculo terapéutico, sino un proceso. Hay intervenciones específicas que están dirigidas al síntoma problema. Estas intervenciones son básicamente solamente un 15%, según Lambert, que hizo esta investigación. También las intervenciones no solo dirigidas a resolver el problema, sino hacia mejorar la calidad de vida de la persona. Y los factores extraterapéuticos son de un 40%. Así que tengamos en cuenta, fíjense lo importante que es el vínculo, lo importante tener en cuenta qué pasa fuera de la terapia, y lo importante tener en cuenta también que solo el 15% tiene que ver con la intervención. Sin esa intervención no se podría resolver el problema, pero asociado también al trabajo en el vínculo terapéutico, ahí hay que tener en cuenta otros factores. Y también, por último, un 15% tiene que ver con las expectativas que se tiene de eso y digamos, el placebo. ¿Qué es importante cuando nosotros vamos a hacer una intervención? Bueno, básicamente, desde determinado marco de referencia, hacer una buena conceptualización, hacer una buena comprensión del problema. Para eso, ¿qué hay que tener en cuenta? Varios factores. Primero, un factor situacional. A veces cuando nosotros escuchamos algunos tratamientos, especialmente sin desvalorizar eso, cognitivo-comportamentales, pero sin tener en cuenta el contexto, sino solamente sobre un síntoma, estamos cayendo en que no tenemos en cuenta la interacción que tiene la persona con el sistema y el valor que tiene el síntoma dentro de un sistema. Entonces, el diagnóstico situacional, ¿qué nos está implicando? Que hay que tener en cuenta qué pasa con el rol ocupacional de la persona, en su trabajo, en ese estudio, qué pasa en su rol de pareja, qué pasa en su rol de familia, qué pasa en su rol interpersonal, en los deportes, los hobbies, los amigos, qué pasa en la mente, qué pasa en el cuerpo. O sea, tener en cuenta las tres áreas, mental, corporal e interpersonal, y la interacción entre las áreas con relación a la problemática que se trae. Hacer un buen diagnóstico descriptivo fenomenológico, porque hay factores que tienen que ver con la problemática, como ser los aspectos biológicos, afectivos, sensaciones, imágenes, cognitivo, conducta social. Es un buen perfil multimodal. La terapia multimodal fue traída al país por nuestro equipo en los años 80 con el doctor Gertés, que fue uno de los primeros modelos integrativos que hubo en psicoterapia. Por otro lado, a veces también tenemos en cuenta la nosología, pero básicamente el DSM simplemente por la interacción con los demás. En general, las patologías no son únicas, son transdiagnósticas y, de alguna manera, los tratamientos a veces suelen ser integrativos y transteóricas, pero nunca hay un diagnóstico uno nosológico. Sirven para los que profesionales se puedan comunicar entre sí, pero a veces poner solamente el diagnóstico nosológico sería etiquetarlo. Por otro lado, hacer un buen genograma, tanto asociado con lo que pasa actualmente con, digamos, ciertos componentes de los roles históricos a lo largo de la vida que se vuelven a repetir muchas veces en las configuraciones actuales. Y finalmente haremos estudios complementarios y una línea de tiempo, una línea de vida, para ver, aunque el problema está ahora, si se ha repetido, cuáles fueron las circunstancias, qué tiene que ver con los diferentes tipos de estresores que tiene la persona. Digamos, tenemos cómo se resolvieron antes los problemas, como decía Marcelo anteriormente. Todo esto, tener en cuenta todos estos factores, nos lleva a, desde un marco teórico, yo trabajo un marco teórico más bien sistémico y cognitivo, sistémico, cognitivo, constructivista, sistémico, haciendo una evaluación, una conceptualización desde transteórica de todos estos factores,
llegamos a un diagnóstico que algunos lo llaman psicopatológico, pero realmente es una conceptualización. Hicimos, bueno, ¿cómo entendemos el problema? Y esto nos permite recién ahí definir los focos de intervención. Si nos manejamos solo con el problema, sin entender el contexto, sin entender la interacción entre los diferentes modales, sin de alguna manera entender qué pasa dentro de su sistema y qué función tiene el síntoma en el sistema, y hacemos una relación de estos factores y conceptualizamos, esto nos permite decidir dónde vamos a intervenir. No se puede intervenir en cualquier lado. Y eso depende también del marco teórico y de dónde pensamos el problema. Hay intervenciones también basadas en la evidencia que pueden servir nosotros como focos de, digamos, como focos de intervención en la resolución del problema. Y ahí aplicamos la técnica del cambio. La psicoterapia basada en la evidencia no significa que uno tenga una técnica, solamente una técnica para determinado tipo de patología. Eso significa que, definido los mecanismos en los cuales nosotros captamos que está la problemática y haciendo una conceptualización, entendiendo por dónde viene el problema, nosotros podemos aplicar una técnica, ya sea una técnica cognitiva, ya sea una técnica de una prescripción, por ejemplo, como decía el doctor Severio antes. Entonces, lo último que nosotros pensamos que hay que utilizar es la técnica de cambio, porque necesitamos interpretar el problema teniendo en cuenta todos estos factores. Ahora, vamos de alguna manera a lo que yo quería transmitirles en cuanto a cómo se trabaja de acá, dónde puedo operar. Yo conozco todo esto. ¿Dónde opero finalmente? Vamos a ver. Entonces, un individuo en su contexto, uno tiene diferentes dimensiones en donde puede intervenir. Por un lado digo yo, a ver, tengo este paciente que tiene esta problemática, lo conceptualicé, me di cuenta por dónde pasaba la problemática, ¿dónde voy a operar? ¿En su parte consciente o en su parte inconsciente? Bueno, primero lo que decíamos antes, depende de desde dónde de mi marco de referencia yo defino al inconsciente o defino a la parte consciente. Algunos lo pueden definir como, digamos, lo reprimido, otros lo pueden definir como aquello que no está presente en el momento, otros lo pueden definir como los recursos que tiene. Por ejemplo, la hipnosis ericksoniana define el inconsciente como los recursos que de alguna manera no están presentes y cree que a su vez la mente consciente es la que interfiere con la creatividad y los recursos que tenemos en la mente inconsciente. Entonces, bueno, yo tengo que decidir, bueno, ¿dónde voy a intervenir con esta persona? ¿Dónde voy a intervenir con este sistema? Si tengo que llegar a la mente inconsciente del sistema o a los pactos tácitos no conscientes que definen los roles de este sistema, ¿qué tipo de intervención voy a decir? Voy a verbalizar la intervención, la voy a explicar, voy a hacer una intervención cognitiva racional, voy a dar una tarea, voy a dar una prescripción, voy a hacer una comunicación paralela en donde a través de una metáfora, o a través de hablar de alguien, o a través de hablar de una experiencia personal, estoy dando un mensaje al sistema. Voy a hacer una comunicación ambigua, voy a resignificar la intencionalidad de los síntomas. Bueno, todo eso tiene que ver cuando yo decido si voy a trabajar directamente con la parte consciente o inconsciente de esa persona, de ese sistema, ¿tá? Desde mi marco de referencia. Por otro lado, si tengo que hacer una intervención, ¿dónde voy a intervenir? Voy a intervenir en el aquí y ahora, en lo que está pasando ya. Voy a hacer una intervención que tenga que ver con su situación actual y sus roles actuales. Voy a hacer una intervención que tenga que ver con el pasado. A veces hay situaciones no resueltas del pasado que hay que volver atrás y resolverlas. No es mala palabra hacer eso. A veces tengo que actuar en el presente. A veces tengo que programar a futuro. Entonces tengo que elegir también si voy a hacer una intervención, además de hacerlo sobre qué aspecto consciente o inconsciente, voy a tener que decidir en qué tiempo lo voy a hacer, a dónde va a estar dirigido, que de acuerdo a la persona, de acuerdo al contexto, de acuerdo al sistema, dónde voy a operar yo, en qué tiempo decido operar
que puede ser más eficiente para ese sistema o persona. El otro tema es, ¿vamos a hablar de los contenidos? Hay modelos que le dan mucha importancia a los contenidos, modelos cognitivos que trabajan con los contenidos, que trabajan con la racionalidad, porque la racionalidad a veces es útil y a veces la misma racionalidad, como decía Marcelo, puede transformarse en racionalización. Entonces, a veces es útil entender los contenidos y a veces hay que trabajar sobre los procesos, sobre la organización, sobre la dinámica, sobre quién se comunica con quién, sobre la función. Pero también son decisiones que el terapeuta, para hacer una intervención efectiva, la tiene que hacer. Finalmente, el locus. Voy a trabajar adentro de la persona, voy a trabajar como haría Erickson con un ejercicio de hipnosis ericksoniana, voy a trabajar sobre la interacción de uno con la otra persona, voy a trabajar con la dinámica del grupo, voy a trabajar en forma intrapersonal o voy a trabajar con qué pasa con la gente, a veces incluyendo al mismo observador, como decía Ricardo antes, que es el terapeuta. Entonces, el locus también es importante, son decisiones que uno tiene que tomar cuando uno va a hacer una intervención. A veces es creativa la decisión, y uno cree que no tiene en cuenta estos factores, pero a veces nuestra parte no consciente, llamémosla, está teniendo en cuenta estos factores. Y uno tiene que decidir, ¿lo voy a hacer adentro de la persona o voy a dedicarme al sistema? ¿Voy a hacer las dos cosas? ¿Voy a meter un continuo? ¿Voy a hacer una estrategia que voy a empezar con uno y después pasar a otro? ¿Qué otro aspecto hay que tener en cuenta? Bueno, si voy a trabajar en forma unimodal, solo con una intervención social, solo con una intervención cognitiva, solo con una intervención conductual, solo con una intervención sobre las emociones, solo una intervención sobre las sensaciones, trabajaré en mindfulness y me dedicaré a que la persona haga un chequeo de todas las sensaciones y qué es lo que le está pasando en el cuerpo, o una observación de sus pensamientos, o trabajaré en varios modales. ¿En qué modales voy a trabajar? Bueno, también son decisiones que uno toma porque cada persona y cada sistema tiene predominancia de algún tipo de modal u otro, y a veces, cuanto más modales abarque una persona, más posibilidades hay de que sea eficiente el tipo de intervención. Otro tema más. A veces la problemática está en la limitación que tiene la persona, en la patología que la persona. Si alguien tiene una fobia, entonces uno dice, bueno, voy a trabajar para curar esa fobia, haré una intervención en imaginería, haré una intervención en, digamos, conductual, haré una intervención a través de una prescripción, prescribiendo de la conducta fóbica, tomaré una decisión al respecto. Pero a veces la problemática se resuelve no trabajando sobre lo que anda mal, sino desarrollando sobre lo que todavía no se desarrolló. A veces cuando uno ve la función de una fobia es la evitación de dar un paso adelante en un objetivo, de desarrollar un recurso. A veces trabajando en el desarrollo de recursos desaparecen algunos síntomas porque el beneficio indirecto de los síntomas tenía que ver con la falta de autorrealización o la falta de gratificación en la vida, o la falta de reconocimiento de otros, y entonces a través del desarrollando sus recursos, desarrollando la capacidad de comunicación efectiva, desarrollando habilidades sociales, desarrollando roles que antes no desarrollaba, desarrollando su vocación, cambia totalmente la perspectiva de la cosa y se resuelve y desaparecen los síntomas. Bueno, uno trabaja en el vínculo terapéutico o trabaja en los problemas y los síntomas. Ambas cosas son importantes, como vimos, hay un 30% de la terapia que tiene que ver con el vínculo terapéutico y hay otro porcentaje que tiene que ver con los síntomas objetivos que tiene la persona. Bueno, también hablábamos de lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? Hay un objetivismo absoluto, lo sabemos que no, pero trabajar solamente sin tener en cuenta siendo puramente subjetivista y pensando que no hay nada medible, entonces uno trabaja sobre las construcciones personales de la persona sin tener en cuenta el contexto o sin tener en cuenta ciertos datos vinculados con la realidad
a veces uno se tiene que manejar dentro de un continuo en donde alternan el trabajo subjetivista y el trabajo objetivista. Pero también es una decisión, ¿dónde voy a trabajar? ¿En sus construcciones internas, en lo que le pasa con otros? ¿En algunos resultados que pueden ser más o menos medibles? Bueno, uno tiene que tomar decisiones también. También si va a tomar decisiones en cuanto a si va a trabajar o no con un modelo constructivista. Y finalmente, hay ciertos niveles cognitivos, lógicos de modificación, donde también tiene que intervenir. ¿Cuáles son esos niveles lógicos? Uno, el contexto, el dónde. Ahí prácticamente uno no trabaja tanto con el sistema de creencias de la persona, sino trabaja con lo que pasa en el contexto y haciendo modificaciones en el contexto sin que haya sin trabajar sobre un nivel lógico cognitivo elevado. Por otro lado, también puede trabajar un poquito más arriba del contexto con las conductas específicas de las personas. El qué. También puede trabajar sobre el desarrollo de capacidades y habilidades para desarrollar determinadas conductas, para operar en determinado espacio y lograr resolver la problemática. Un poquito más arriba tiene que ver con las creencias que uno tiene, el porqué, que esas creencias que van sosteniendo las conductas y van sosteniendo los síntomas. A veces trabaja un poco más arriba, que también tiene que ver con las creencias, pero es un poco más alto, que tiene que ver con los valores. Y a veces uno tiene que trabajar sobre la misión, que son valores mucho más avanzados que tiene la persona y cuál es su misión en la vida. Entonces son decisiones que uno va tomando. A veces una problemática tiene que ver con directamente el vacío existencial que puede tener alguien y no se resuelve solamente con el trabajo en una conducta de la persona. Entonces tengan en cuenta, para que el trabajo, uno puede hacer muchísimas intervenciones, pero cuando trabaja, a veces uno tiene que ser muy fino en la elección si va a trabajar con la mente consciente o no, en qué tiempo va a trabajar, si va a trabajar en el proceso, en el contenido, qué va a trabajar en lo intra o en lo interpersonal, qué modales va a utilizar, si va a trabajar sobre lo patológico, lo que está mal, o va a trabajar desarrollando recursos, cómo va a manejar el vínculo terapéutico y cómo va a manejar los objetivos, cuánto de objetivismo va a utilizar, cuánto de constructivista y finalmente en qué nivel lógico de modificación va a trabajar. Entonces uno es mucho más puntual, mucho más específico, puede hacer pocas intervenciones breves, pero finamente pensadas, finamente estructuradas, teniendo en cuenta hacia dónde va, en qué dimensiones va a ir trabajando. Para terminar, alguna anécdota vinculada también con la terapia ericksoniana, la deben conocer algunos, que nos puede ayudar también a pensarlo. Resulta que es un cuento, una metáfora, resulta que una persona en su casa se rompe un caño, ¿no? Yo no soy plomero, no entiendo mucho, así que sepan disculpar, se rompe un caño y resulta que, esperen que voy a volver acá así. Igual no los veo, espero que ustedes me vean. Se rompe un caño y entonces dicen, voy a llamar a un plomero para que venga a arreglarlo. El plomero viene, golpea con un martillo, o gira algo con la tenaza, vuelve a golpear. Entonces, ¿cuánto es? 10 pesos. Bueno, le paga 10 pesos, bárbaro. Al minuto sigue saliendo agua. Dice, bueno, voy a llamar a otro. Llama a otro, lo mismo. Le dice, mire, pasa esto, pierde agua, pega con el martillo, ¿cuánto es? 10 pesos. De repente viene otro, le pega con el martillo, no sale agua, lo arregló, qué bárbaro, qué bueno, ¿cuánto es? 100 pesos, ¿cómo 100 pesos? Si los otros me cobraron 10 pesos. Sí. Entonces, 10 pesos son por golpear con el martillo, 90 pesos por saber dónde golpear. Muchas gracias. Muy bueno, doctor Kerman. Le hago algunas preguntas que estoy recibiendo. ¿Cómo no? ¿Es posible ser efectivo en intervenciones de tipo hipnóticas en este contexto prioritariamente virtual? Bueno, es una interesante pregunta esto. Digamos, depende a lo que se define como un contexto hipnótico. Entonces,
Erickson definía el contexto hipnótico cuando uno sale del estado de conciencia habitual. No necesariamente el contexto hipnótico tiene que ser como los viejos hipnotistas parecía la persona en trance dormida. A veces un trance lo hace uno contando una historia, contando una metáfora. Los chicos escuchan metáforas, uno les cuenta historia, en la historia de un tipo de problema y un tipo de abordaje de ese problema. Es una historia paralela, es un trance, y se puede hacer en este contexto también, tranquilamente. Muy bien. Otra pregunta de Cristian Lenier, que dice: un placer escuchar a mis ex profesores. Consulta: Claro. ¿Cómo se puede implementar dicho modelo dentro del ámbito educativo? Y si puedes recomendar bibliografía. Bueno, una cosa es la psicoterapia y otra cosa es el ámbito educativo, es una pregunta. No es mi fuerte el área educativo, pero pienso que si volvemos al modelo, y si me permiten ver el modelo nuevamente, ¿está? En la educación, digamos, la psicoterapia a veces es una forma de aprendizaje. Entonces nosotros podemos transmitir mensajes a los chicos en forma consciente, a la parte consciente o no consciente de los chicos. Nosotros podemos trabajar en el presente, pero también construyendo futuro. Nosotros podemos trabajar dando contenidos, pero cuando al chico se lo hace actuar, Piaget decía que si se le impide a un chico actuar, se le impide pensar. Así que también se lo puede hacer actuar. También se puede enseñar en la educación metiéndose en los conocimientos que tiene el chico o también haciéndolo interactuar con otras personas en diferentes modalidades. No se olviden que hay 7 inteligencias. Entonces, cada inteligencia, por ejemplo, la inteligencia visual espacial es muy distinta a la kinestésica, que es la de movimiento, es muy distinta a la lógico-matemática. Son diferentes tipos de abordajes y son hasta multimodales. Y entonces una cosa es a través de trabajar las limitaciones de los chicos o dándole recursos, y el vínculo entre el educando y el educador es fundamental en ese caso, y la subjetividad de cada uno, y con modelos constructivistas, ajustándose a la forma de construir de cada uno, y teniendo en cuenta estos niveles lógicos de modificación, yo creo que sin hacer terapia tranquilamente se puede aplicar este modelo a la educación. Bien, excelente. Ahí está. Aparte de que hay muchísimas felicitaciones, doctor Kerman, Nicolás Charquero pregunta, y Vanessa Di Stefano, ¿qué tipo de intervención es recomendable en los problemas de ansiedad y si este modelo sirve para personas con trastorno límite de la personalidad? Bueno, 2 cosas le digo. El trastorno de ansiedad, cualquier trastorno de ansiedad, para cualquier trastorno, hoy en día los modelos son transteóricos y transdiagnósticos. Cuando si hablamos de transdiagnóstico, uno para cualquier tipo de diagnóstico puede usar este tipo de modelos. Así que es un modelo multidimensional que podría servir, que es útil y que uno va construyendo de alguna manera las diferentes estrategias. La segunda parte me preguntás, ¿qué era, Beatriz? ¿Ese modelo sirve para los pacientes con trastorno límite de la personalidad? Miren, totalmente, es un modelo, digamos, general que se puede aplicar a todo, pero fíjense que si uno toma cuáles son los modelos que han sido útiles y que han estado basados en la evidencia para trastorno límite de la personalidad, tomamos el modelo más habitual, que es digamos, el de Marshall y Linehan, toma muchas de estas cosas, porque trabaja, por un lado, es dialéctico conductual y trabaja la parte interna de la persona, trabaja también en la comunicación interpersonal, trabaja también en la tolerancia al malestar, trabaja en la integración de la mente, digamos, racional con la mente emotiva. Bueno, digamos, se puede engarzar tranquilamente este tipo de cosas. Y además, para alguien con trastorno límite de la personalidad, uno tiene que ser muy preciso en las intervenciones que tiene que hacer. Este es un modelo genérico, pero tiene que ser muy preciso y sí, me parece que sería útil. Pero aplicando no cualquier técnica, sino aquellas que se ajustan. No se olviden que alguien que tiene un trastorno límite tiene desregulación emocional,
es una persona que ha tenido un ambiente muy limitante y que le ha quitado recursos, es una persona que le cuesta manejar las relaciones interpersonales, que le cuesta manejar los vínculos, que se va del todo a nada, que bueno, hay muchas, digamos, aspectos del trastorno límite de personal que hay que trabajarlos con mucha precisión. Así que por eso Marshall Linehan trabajó sobre esto, y entonces es un modelo que en realidad es un modelo integrativo, el modelo de Marshall Linehan, y que tiene mucho que ver con esto. Muy bien, y creo que ya, doctor, lo respondió, pero Valeria Nicole Oblitas Barbosa pregunta cómo intervenir en base al modelo en un caso de ansiedad. Yo, lo que pasa es que voy al modelo anterior, voy a lo que decíamos. A ver, esto tendríamos que ir un poquitito antes. A ver, vamos a ver si tengo el modelo anterior. Generalmente el diagnóstico de la ansiedad no es trabajar ansiedad, hay que hacer un buen diagnóstico situacional, que significa ver qué pasa en los roles, hay que hacer un buen diagnóstico descriptivo, ver cuáles son las cogniciones de las personas, ver cuáles son los pensamientos, imágenes que desencadenan la ansiedad, las sensaciones, si hay factores sociales o del sistema que desencadenan la ansiedad. Digamos, hay que hacer un buen diagnóstico de cómo se genera la ansiedad. No es que este modelo sirve para abordar cualquier tipo de patología, porque es una manera de enfocar la patología en general. Pero para la ansiedad hay que hacer un buen diagnóstico. No hay una receta. Posiblemente a nivel de manejo de las imágenes asociadas a la ansiedad, los pensamientos, el mindfulness puede ser útil porque toma distancia, porque puede estar aquí y ahora, pero depende de cuál es las representaciones que tiene la persona, qué lo lleva a la persona a tener estas cosas de ansiedad. Y como tenemos un modelo constructivista, no siempre es igual para todas las personas. Bien, están felicitándote muchas personas. Bueno, no hay más preguntas, doctor Kerman. Bueno, muchas gracias. Y la consulta es si se puede... Ah, acá hay algo más. No, está bien, siguen respecto de tu charla, y que realmente increíble las exposiciones. Estoy muy agradecida, muy agradecidos todos los participantes, a ustedes tres. Así que, Bea, te dejo la palabra y comentarles que esto está siendo grabado y que van a poder acceder, porque varios me lo preguntaron, a YouTube. Bueno, muchísimas gracias a los tres oradores, excelente, es impresionante la cantidad de felicitaciones, creo que se han quedado todos con muchas ganas de un poco más. Agradecerles, aprovecho también a dejarles los saludos de la vicedecana Analía Lozada, que mañana nos va a acompañar y hoy no pudo. Agradecer a Julieta por toda la organización, a los tres oradores y a nuestra decana querida. Y bueno, para cierre y despedida le dejamos la palabra al magíster Ricardo de la Cruz, que nos va a despedir. Y nos encontramos mañana en la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Beatriz Baroni. Bueno, es un placer para mí tener el honor de hacer el cierre de este primer día del Seminario Internacional de Psicoterapias Breves. Agradecer a la figura de la doctora Beatriz Labrit, a la Universidad de Flores, agradecer también la organización de la doctora Julieta Marmo, y como no, agradecer al profesor y doctor Marcelo Severio y al profesor Bernardo Kerman por sus exposiciones, y desde el Centro de Psicoterapia Breve del Perú, conjuntamente con la Universidad de Flores, pues agradecer a todos y cada uno de ustedes por su participación el día de hoy, a todos los que se han conectado desde Argentina, aquí en Perú y en el resto de Latinoamérica, muchas gracias, y cómo no invitarlos el día de mañana a participar siguiendo las exposiciones que tendremos a las 11 horas de Argentina
y 9 horas de Perú. Vamos a tener a la licenciada Paola Reyes, a la doctora Enena Schrepp y a las licenciadas Estela Maris y Cecilia Drach, siguiendo con las conferencias. Pues, sin más, muchas gracias y reiterarles un fuerte abrazo y felicitaciones. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias también. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Marcelo. Gracias, Bernardo. Gracias. Gracias, Marcelo. Muchas y gracias. Julieta. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias Adiós. a todos. Gracias.